En una ciudad había una familia con 7 cabritillos. Un día su madre tuvo que salir y les dijo: hijos, voy al mercado a comprar, no le habláis a nadie y menos al lobo. Unos minutos más tarde, alguien llamó a la puerta. Hijos, abridme, soy vuestra madre. Mamá, no, ya no la vamos a tocar. Tú eres el lobo. Después el lobo fue al mercado a comprar huevos y se comió la clara para aclarar su voz. Cuando terminó, volvió. Soy mamá, abridme. Enseña la patita por debajo de la puerta. El lobo asomó su pata negra por debajo. Tú no eres nuestra madre. Ella tiene el pelaje mucho más claro. El lobo se fue al molino y pintó con harina sus negras patas. Cuando terminó, volvió. Abridme, soy mamá. Asoma la patita por debajo de la puerta. El lobo puso su pata enharinada por debajo. Es mamá, abrid la puerta. Pero era el lobo y se los comió a todos menos a uno. Más pequeño que se escondió en el reloj. Unas horas más tarde llegó su madre y al ver la puerta abierta empezó a gritar. ¡Ay! ¿Dónde están mis hijos? La puertecilla del reloj se abrió y salió llorando un cabritillo. Mamá, entra el lobo y se nos ha comido a todos. Entonces vamos a comprarnos y darles un merecido ese lobo tan malo. ¡Yupis! Mamá cabra y el pequeño cabritillo se marcharon corriendo de casa. Todo el mundo sabe que cuando los lobos comen mucho se pegan una cabezadita y el mejor sitio es al lado del río. Cuando mamá cabra y el cabritillo llegaron, lo vieron acostado panza arriba y sin dudarlo le abrieron la barriga y salieron los 6 cabritillos que se habían comido antes. Gracias, mamá. Lobo nos engañó y la tiene la puerta.